Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios en su poder y en su misericordia nos ha hecho estar aquí un momento en nuestra vida, una ventana al cielo que se abre cada vez que nosotros nos conectamos con Dios. Una de las cosas maravillosas que Dios hace o hizo posible es que la palabra nos relata de que cuando Jesús murió, dice que el velo, había un velo en el antiguo templo que era un velo gruesísimo. Se calcula que eran más o menos unos 10 centímetros de espesor del velo. No era un velo como muy corriente como el que vemos en las cortinas, era una tela gruesa. De tal manera que dice la escritura también, bueno, los eruditos dicen de que usted podía anudar una yunta de buey a un lado del velo y otra yunta al otro lado, y entre ellos no lograban destruirlo, no lograban romperlo. Tal era la resistencia de la tela. Mas, sin embargo, la Biblia nos relata que cuando Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, el velo se rompió. Y la palabra es enfática cuando dice se rompió de arriba hacia abajo, ¿verdad? Eso nos da una conexión de que esa tela no se rompió por mano humana, sino que fue una fuerza especial que venía del cielo que rompió el velo. Y dice que mediante ese acto, dice el libro de los Hebreos, Dios nos dio acceso. En otras palabras, Dios conectó al pueblo, ¿verdad?, con lo que había detrás de la cortina. Hasta ese momento todo era un misterio, ¿verdad? El arca estaba en el lugar santísimo y las personas se tenían, o el sumo sacerdote se quedaba al otro lado del velo. Pero habiendo sido partido el velo en dos, Dios nos conectó, ¿verdad?, completamente a Él. De tal manera que hoy en día la mera presencia de un predicador, un pastor, un líder, un evangelista, el verdadero significado es el mensaje que pronuncia, no tanto la persona sino su mensaje. Entonces, por lo tanto, cuando se habla en el nombre de Jesucristo, cuando se transmite un mensaje en el nombre de Jesús, es que las cosas adquieren relevancia. De ahí los chistes, la camaradería, eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Puede ser un momento entretenido, pero lo importante aquí es a quién se presenta. Un buen mensaje es aquel que presenta a Jesucristo, no que presenta a ninguna persona, es a Jesús, porque Él es el que conectó, fue su muerte fue la que propició ese camino, que ahora tenemos esa conexión libre con el Padre. Por lo tanto, hoy en día somos un pueblo de promesas. Esta es la cuarta entrega de esta serie de prédicas que culminará el día de hoy, ¿verdad?, que hemos llamado como pueblo de promesas, tratando de entender qué significa eso. Así como nosotros debemos de entender qué significa cuando decimos pueblo de libro, también tenemos que entender qué significa pueblo de promesas, o en otras palabras, cómo alcanzar esas promesas. Y en el día de hoy, en esta cuarta entrega, estaremos hablando, ¿verdad?, de la montaña de las promesas. La montaña de promesas. Recuerde usted que sacamos a Abraham del lugar de donde vivía, ¿verdad?, de Beerseba. De ahí salió Abraham, pero no fue efectivo nada de lo que él hizo previamente, no fue efectivo sino hasta el momento en que se dio la promesa, ¿verdad? De tal manera de que cada paso que Abraham dio son los pasos que nosotros como creyentes debemos de dar. Como decía Edgar al inicio de su presentación, ¿verdad? Aquí yo vengo y vengo en obediencia, no como que viene triste ni por necesidad. Absolutamente, mi necesidad no tiene absolutamente nada que ver con mi alegría, ¿me entienden? En otras palabras, yo no puedo estar alegre aquí solamente porque me saqué la lotería. Yo puedo estar perfectamente gozoso aunque esté pasando la peor tragedia de la vida. ¿Por qué? Porque en fe sé que Dios me va a sacar de cualquier cosa que yo esté enfrentando.
Entonces, decía Edgar, por eso damos nuestros diezmos con alegría. ¿Por qué? Porque no tenemos conectado. Fíjense que una de las palabras que leyó Edgar al inicio dice el avaro o avaro, que es idólatra. Claro, porque la persona que avara tiene el corazón aquí, el dinero lo tiene metido en el corazón. Pero nosotros no, nosotros tenemos el corazón a Cristo Jesús. Y Él es el motivo de nuestra adoración. La razón por la cual yo me alegro aquí cuando adoro a Dios es porque yo estoy conectado con Él. Amén. Entonces vamos a estudiar esto, ¿verdad? La montaña de las promesas, y veamos cuál fue la conclusión de todo esto. A Abraham se le da un mensaje, se le da una indicación: ofrécele a tu hijo, al hijo a que tanto amas, ofrécelo. Y él comienza un proceso de ascensión hasta que llegó al monte de Moria, que exactamente es el lugar donde se construyó el templo, el lugar donde hoy está, digamos, el monte del templo, que se llama. Ahorita tiene una mezquita ahí arriba, pero algún día Dios va a edificar su templo en ese lugar. Esa es nuestra anhelo. Entonces vamos a terminar, pues, no porque acabe ahí el capítulo, pero vamos a volver nuevamente a Génesis 22 y vamos a ubicarnos en el versículo 13. Recuerde que concluimos cuando Abraham tiene arriba la mano y el ángel llega y le dice: detente, ya sé, ahora sé que me amas. No porque Dios no lo supiera, sino porque en ese momento Abraham exteriorizó, ¿verdad? Exteriorizó el amor que tenía a Dios. Entonces vamos al versículo 13, buscamos en nuestra Biblia Génesis 22, 13, nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra del Señor y leemos su escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en un monte el Señor proveerá. Llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, y en tu simiente, escuche bien, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Padre, bendice esta palabra, Dios mío. Danos entendimiento, sabiduría para ampliarla, para profundizarla, Señor, para conectarla con los otros versículos de la Biblia que nos hablan de lo mismo, pero que hacen conexiones especiales. Y bendícenos a nosotros en nuestros oídos y corazones para atesorar esta enseñanza. De ella dependerá, Señor, la multitud de todas las cosas que hay en nuestra vida. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay dos cosas importantes aquí, hermanos, que quiero yo recalcar. En primer lugar, este pasaje conecta, recuerde que la Biblia nos dice en 1 Corintios, dice que todas las cosas que se escribieron en el pasado era una sombra de lo que había por venir. Así lo dice 1 Corintios. Entonces, si eso es así, entonces tratemos de ver dónde está la sombra, porque al final el objetivo, o sea, hacia donde apuntó todo fue hacia Jesucristo. Todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que es mal llamado antiguo porque no es antiguo, sigue siendo vigente, pero todo eso apunta hacia Cristo. En otras palabras, Cristo es la imagen, la sombra es lo que se escribió anteriormente. Entonces, ¿qué sucedió aquí, hermano? Una vez que Abraham, voy a
Digo Abraham porque quiero que usted se enfoque en que es un hombre ya transformado. Este proceso, hermano, no lo puede hacer cualquier persona, ni un cristiano recién nacido. No se puede. Necesariamente, valga la redundancia, se necesita un proceso transformador para yo poder ver con claridad qué es lo que el mensaje me está tratando de transmitir. Y vea usted, hay dos cosas importantes aquí. En primer lugar, que no estaba en la mente de Dios, ¿verdad? El hecho de que se derramara sangre humana. Nunca ha sido ese el pensamiento de Dios. Los antiguos lo hicieron. Y si usted va a las pirámides allá, el Tazumal, en Casablanca, ahí hay un individuo, hay un esqueleto como de 2 metros, dicen. Quiere decir que era un hombre grandísimo, ¿verdad? Que ahí está, lo decapitaron y lo pusieron boca abajo como una ofrenda a sus dioses, ¿verdad? Pero Dios nunca exigió sacrificio de sangre humana, nunca. Y el hecho de que él haya aceptado sacrificios anteriormente, que no eran los sacrificios correctos ni perfectos, sino que se sacrificaban aves, becerros, ovejas, pero esas eran propiciación, es decir, eran cosas que cubrían el pecado, ¿verdad? Si la persona había pecado, se acercaba con una ofrenda, un sacrificio, el Señor venía y veía esa intención, el corazón, y cubría el pecado. Pero con Cristo Jesús las cosas ya no son así. Él no cubre el pecado, Él lo erradica, lo elimina del corazón. Es decir, por eso de Jesucristo se llama el sacrificio perfecto, ¿verdad? Porque ya no cubre nada, sino que lo erradica, lo echa a lo profundo del mar. Pero aquí está la primera parte que quiero enfatizar, que es la sustitución. Es decir, este pasaje revela cómo iba a ser el asunto cuando Cristo viniese. Es decir, Abraham iba a ofrecer a su hijo y Dios lo sustituyó por un carnero, ¿verdad? Aquí dice que cuando sucedió todo esto, entonces dice que él levantó sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Entonces vemos ahí que en realidad lo que está haciendo Dios es devolviendo al hijo de Abraham, en este caso a Isaac, y lo sustituye por el carnero, por la sangre del carnero, porque el carnero sí fue sacrificado. Entonces eso nos lleva a nosotros a ubicarnos en nuestro contexto. Es decir, nosotros éramos el sacrificio. Yo pequé, yo pago, ¿verdad? Yo violé flagrantemente la ley de Dios, por lo tanto yo debía de morir. Es decir, mi sangre tenía que derramarse de alguna manera. Pero Jesucristo vino y como Él no quiere realmente, dice la palabra que Él no quiere la muerte del pecador. Él no está en ese negocio de que la gente muera por sus pecados, sino que precisamente, ¿verdad?, Él sustituyó la muerte del pecador por la muerte de Cristo Jesús. Y en Él está representado, digamos, el carnero. ¿Verdad? De ahí surge el hecho de que cuando se toca el shofar, viene precisamente de esto. Recuerda el sacrificio, es decir, la sustitución del carnero, ¿verdad?, por la vida de Isaac. Entonces, ese es el primer lugar. Y dice que tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Ya le he explicado que la palabra holocausto significa acercar. Eso es lo que significa. No es solamente el hecho de sacrificar algo, no, es acercar. ¿Y qué es lo que se acerca? Se acerca a la presencia de Dios. Entonces, habiendo ofrecido ese sacrificio, entonces la presencia de Dios se acerca al ser humano. Yo no puedo acercarme a Dios. Es decir, mi condición humana, mi condición de ser una persona que falla muchas veces, me impide que yo vaya a Dios. Pero yo no puedo impedir que Dios se acerque. Entonces, cuando yo vengo y acepto el sacrificio de Cristo, entonces la presencia de Dios se acerca a mí. Entonces yo puedo conectarme con Dios de una manera espiritual. Entonces dice aquí que cuando se ofrece el holocausto es cuando Dios ahora está cerca de Abraham. Y estando cerca de Abraham, entonces dice que Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá.
Es una palabra poderosa en el hebreo original, ¿verdad? Porque la palabra original es El Shaddai, el Señor proveerá. En otras palabras, le vuelvo a explicar que la palabra El Shaddai viene de prácticamente tres vocablos. El, que es Dios, ¿verdad? Por eso dice el Señor proveerá. Luego Shaddai viene, es una connotación, se tradujo como el proveedor, ¿verdad? Pero la verdad es que Shaddai tiene una connotación del seno materno, ¿verdad? Entonces, el seno materno para el hijo recién nacido. Entonces, si usted viene y conjuga todo, sería algo como decir que Dios es para el hombre lo que el seno de la madre es para el niño recién nacido. En otras palabras, un niño de menos de 6 meses no necesita nada más. Solamente necesita el pecho materno. No necesita agua, alimento, absolutamente nada. Sino que el seno materno lo suple todo. Entonces, así es, ese nombre explica, o bien expresa, el hecho de que con Dios usted está completo. Dios es suficiente. Dios provee todo, hermano. No solamente las necesidades físicas, sino también las necesidades emocionales, las necesidades del alma, las necesidades del espíritu. Todo es provisto por parte de Dios. Por eso el hecho de que en este lugar Abraham le haya llamado es muy significativo. Y a partir de ese momento surgió un proverbio o un dicho donde dice: en un monte el Señor proveerá. Cualquiera diría, pero un monte, ¿qué provisión puede encontrar en un monte el ser humano? Usted sube a un monte y lo más probable es que ahí se muera de hambre, ¿verdad? Pero lo que nos quiere decir es: en un monte Dios proveerá. Es que en el lugar más inesperado, en el lugar más inhóspito, en el lugar que usted menos se imaginaría, ahí Dios va a proveer para su problema. Va a solucionar los problemas en el lugar más inesperado. ¿Quién va a pensar que, por ejemplo, el reunirnos en un lugar como este va a solucionar problemas? Y eso sí efectivamente sucede. ¿Por qué? Porque este es un monte. Un monte significa también ascender. Recuerde que Abraham salió desde el lugar donde vivía y ascendió al monte. Es decir, ¿por qué razón se construían pirámides? Y estaba escuchando una explicación de que, por ejemplo, ahí en el Tazumán, dice que cada 52 años, no sé por qué de dónde sale el número 52, pero cada 52 años enterraban el antiguo templo y volvían a construir otro arriba. Y así iban construyendo, ¿verdad?, cada día templos ascendiendo. Entonces, y eso dicen ellos, ¿verdad?, de que era porque se querían conectar con Dios. Es decir, venían y toda la ciudad y todo el templo era enterrado y la gente comenzaba a construir nuevamente en esa explanada. De tal manera que usted va allá y dice que eso que está ahí visible, es apenas, creo que hay 9 templos hacia abajo. Eso quiere decir que la gente aspira a subir. Es decir, el deseo del ser humano es ascender, es subir de categoría, de lo que sea. Entonces, por esa razón es que los montes son importantes en la Biblia. Cada vez que usted lea acerca de un monte, usted deténgase ahí. ¿Por qué razón? Porque Dios lo está invitando a subir, le está invitando a acercarse a Él. Entonces Abraham, así fue que él vino y ascendió a ese lugar, y por eso se dice en un monte. Nosotros venimos y subimos espiritualmente. Cada vez que venimos a la iglesia, nosotros lo que hacemos es ascender. Es dejar nuestra casa, dejar nuestra comodidad, dejar los quehaceres diarios, dejar todo lo que usted está haciendo y viene y sube. Aquí viene a adorar a Dios. Es cierto, en la casa usted puede poner todas las alabanzas que quiera, puede escuchar todas las prédicas que quiera, pero lo importante de aquí es decir, Abraham bien pudo haber dicho: bueno, voy al patio de mi casa y voy a ofrecer a Isaac, pero no es lo que Dios le estaba diciendo. Dios le dijo: ve camino de 3 días. Y emprendió el rumbo, 3 días, a pie, con los sirvientes, con todas las cosas que llevaban. Y entonces, de esa obediencia es que surgió esta bendición. Ahora bien, entonces por un lado, en el versículo 13 encontramos la doctrina de la sustitución de Cristo por el pecador, en primer lugar. Y esto, hermano mío, esta sustitución, usted siempre que vea actos de sustitución, por ejemplo, como cuando se sustituía por el becerro, por el carnero, por las aves, por los palominos,
Es un punto central en la Biblia, porque siempre nos va a apuntar a nosotros. Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Él pagó por mí. Entonces es un punto central en la Biblia. Si no hubiese sido así, yo estaría todavía a estas alturas, ¿verdad?, preso de mis delitos, de mis pecados, de todas las cosas que yo hice. Pero por causa de la sustitución, ahora yo he sido, por así decirlo, declarado libre del pago que yo tenía que hacer por haber transgredido la ley de Dios. Ahora, por otro lado, no se puede, hermano, y esto quiero ser enfático, no se puede saborear las promesas de Dios sin que antes no se haga obedeciéndolo. O sea, ese es algo que la Biblia nos relata a cada momento. En otras palabras, la obediencia es la llave que abre las puertas a su bendición. Repito, la obediencia es la llave que abre las puertas a nuestras bendiciones. No existe otra manera. Bíblicamente hablando, no hay forma. ¿Cómo lo demostramos? Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 15 y verso 22 dice claramente que a él lo que le agrada son la obediencia. Dice, porque obediencia quiero, dice el Señor. Obediencia quiero, ¿verdad? Entonces, esta forma de ser bendecidos mediante actos de la fe fue extendida a la iglesia, ¿verdad? Ese pasaje de 1 Samuel 15, 22 es el pasaje aquel cuando el Señor viene y le da una orden a Saúl y le dice: Saúl, ahora vas a enfrentarte a todos estos pueblos y vas a matar a hombres, mujeres, niños, animales, todo va a ser exterminado. ¿Y qué hace el rey Saúl? Perdona al rey y perdona al ganado, al mejor ganado. Dios le dijo que había necesidad de matar al ganado. ¿Por qué ese ganado? ¿Por qué razón Dios sería alguien diría, tan grotesco, tan cruel? No, es que ese ganado estaba dedicado a los dioses. Ese ganado era dedicado a los dioses paganos. Dios nunca va a aceptar un sacrificio que se ha ofrecido a un dios pagano para él, no. Dios tenía la capacidad de darle 10 veces más ese ganado que tenía. Y sin embargo Saúl vino y se quedó con el mejor ganado. Como que Dios estuviese limitado es decir, era un hombre que se movía en el plano físico. Entonces vino él, y cuando Dios vino y escuchó eso, o vio eso, mandó al profeta, y el profeta le dijo: Saúl, ¿has hecho lo que Dios te dijo? Y le dijo: sí, todo lo he hecho. Si usted lee ese capítulo, el capítulo 15, va a encontrar que el profeta le dice: pero mira, fíjate que yo escucho un ruido de ganado. Y le dice Saúl: es que el pueblo se quedó con él fue el que le dijo. Y entonces ahí es donde sale esta frase de Dios: Saúl, has hecho locamente, porque obediencia quiero y no sacrificio, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como pecado de idolatría es la desobediencia. Entonces Dios cataloga, digamos, la desobediencia, Él la tiene muy en cuenta. Por eso nosotros no podemos caer en eso. Dice: ¿se complace Dios en los ríos de aceite? ¿Se complace Dios en los ríos de sangre? Claro que no. Esa es la obediencia. Ahí se perdieron los israelitas en el pasado, creyendo que era por el hecho de solamente llevar un carnero, llevar un becerro, era suficiente. Y Dios no estaba pidiendo eso. Sino que, de hecho, cuando se iba a ofrecer un sacrificio, cuando iban a degollar al carnero, al becerro, hoy no podríamos hacerlo porque sería un escándalo en el ministerio de Dios, donde vela por los animales, ¿verdad? Pero en ese momento se llevaba el becerro, se ponía a la mano, es decir, el que estaba sacrificando el becerro ponía su mano en el animal, y entonces el sacerdote le pasaba el cuchillo y degollaba el becerro. ¿Qué significaba eso? En otras palabras, que estaba siendo sustituido. Es decir, no se iba a matar al pecador, pero él se hacía uno con el carnero. Por eso ponía su mano en la cabeza del carnero. Y cuando lo degollaba, era como que lo estuvieran degollando a él. Ahora, se esperaba, lógicamente, que habiendo sucedido esa sustitución, ya no siguiera más en la incongruencia. Entonces, pero ellos perdieron el sentido.
Y que hay un pecado, un becerro, un pecado, un carnero. O sea, ya se cambió el sentido, el espíritu de la ley se cambió. Entonces, por eso Dios vino e hizo a un lado ese sistema, ¿verdad? Y sustituyó ahora por un nuevo sacrificio en Cristo Jesús. Ahora bien, entonces, en un monte el Señor proveerá. Por eso este mensaje se titula la montaña de promesas. Porque no solamente es un monte, hermano. Cada domingo que usted viene aquí, activa una bendición. Cada vez que usted hace las cosas de Dios, usted activa sus bendiciones. Cada vez que usted obedece allá en la casa, porque la obediencia no es aquí, hermano. Si aquí todos nosotros solo, hermano, si yo le aseguro, hermano, que si en este momento fuera un concurso de ponernos alas, nos pondrían a nosotros. Pero aquí estamos callados, estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando el mensaje, estamos tratando de hacer en nuestra vida un cambio. Pero el problema es de afuera. Ya cuando salimos de aquí, ya cambiamos el cassette. Ya se nos otra vez, o sea, como el doctor Hyde. Había una serie donde había un médico, ¿verdad?, que por experimento se tomó una pócima y cada vez y cada cuánto se cambiaba en un monstruo. Así pasa con nosotros. ¿Verdad? Es decir, salió aquí, chévere, excelente, y afuera comienzan los problemas. Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes. ¿Consecuentes con qué? Por lo que escuchamos, ¿no? La palabra dice que la fe viene por el oír. Y el oír viene de oír la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, nuestra fe, o sea, sustituyamos fe por obediencia, pues que es lo mismo. O sea, nuestra obediencia viene por el oír y obedecer la palabra de Dios. Así sería más o menos. Entonces, por lo tanto, vea usted que la obediencia en la Biblia es un punto culminante. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo Dios le devolvió el hijo a Abraham? Cuando él vino y obedeció a la voz de Dios en todos los sentidos. Ok. Ahora, ¿cómo fue que esto se extendió a la iglesia? Bueno, hagamos un pequeño recorrido. Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 aparece, digamos, ciertos pasajes que nos van a dar a nosotros el contexto, ¿verdad? Y van a darle a usted la fuerza para que usted venga y cambie su forma de analizar la escritura, ¿verdad? Fíjese bien. En Gálatas 3:6 dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue imputado por justicia. Es decir, fue cuando Abraham recuerde que Abraham escuchó la voz de Dios, eso no hay duda. Llegó la voz de Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y Abraham dijo, heme aquí. Y Dios le dio la indicación. Vino cuando Abraham escuchó la indicación y entró esa indicación al corazón y dijo, voy a hacer lo que Dios quiere. Ahí fue donde a Abraham le contaron eso por justicia. No fue por escuchar solamente, sino que la fe entró al corazón de Abraham. Luego, en el versículo 7 de Gálatas 3 dice que los que son de la fe, eso dice, son hijos de Abraham. En otras palabras, los que son de la obediencia, esos son los hijos de Abraham, no cualquiera. Miren, no nos confundamos. Una iglesia puede tener 3,000 miembros, puede tener 50, puede tener 10, no importa. Pero no todos son hijos de Abraham, no todos son hijos de la fe. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que obedecen, simple y llanamente. La Biblia es enfática, mire, porque dice que son hijos de Abraham, son hijos de Abraham. Ahora bien, mediante esta manera, ¿verdad? Y luego más adelante en el versículo 9 de Gálatas dice que los que tienen fe son los que son bendecidos. Eso lo dice claramente el libro de Gálatas. Entonces, si usted viene y conecta estos tres versículos, el 6, el 7 y el 9, te va a entender que el verdadero hijo de Dios o el verdadero hijo de Abraham, los hijos de la fe, son aquellos que en primer lugar que actúan como Abraham, ¿verdad? Que creyeron a Dios y eso les es contado por justicia. Que los que desarrollan esa fe son los hijos de Abraham y que los que tienen esa fe realmente son los que son bendecidos. Ahora usted puede entender por qué razón una persona puede estar 20 años en una iglesia y nunca alcanzar las bendiciones, porque no se volvieron obedientes. Entonces, esto tiene que ser de esa manera para que podamos ser transformados, ¿verdad?, de una manera correcta.
Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Hebreos 6. Mire, esto nos va a aclarar completamente todo el panorama. Y yo quiero que en su casa, o si anda algún lapicero por ahí, solamente ponga una señal en lo que yo le voy a decir. Y en su casa usted ya subraya tranquilo todas las cosas que usted necesita. Muy bien. Entonces, Abraham capítulo 6 y versículo 13. Pero antes de leer eso, déjeme decirle, hermano, porque ya, ¿cómo se llama? Pablo lo dijo muchas veces. Si usted ve un capítulo antes, el versículo 5 y verso 11, Pablo le dijo a la iglesia, hermano, le dijo, yo tengo mucho que decirles, pero muy difícil de explicar. Claro, esto estoy consciente, hermano, de que esto no, es decir, Dios tiene que hacer una obra. Por eso le digo, tenemos que transformar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque si mi corazón se transforma y se abre, yo voy a poder, no solamente voy a poder recibir lo que Dios tiene para mí, sino que lo voy a poder entender. Ahora, Pablo dijo, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque hay muchas personas que son lentos para entender. Pero con todo y eso, hagamos un ensayo, hermano, para que nosotros podamos, ¿cómo se llama? Pues recibir esto y entenderlo. Para eso tenemos que transformarnos en cristianos maduros. A continuación, ahí dice claramente que en esta iglesia de los hebreos, más bien, los hebreos eran la iglesia a Israel, son los judíos, a los hebreos. Carta a los hebreos es carta a los judíos. A ellos les dijeron que debiendo ser ya maestros, no eran ya maestros, sino que tenían que necesidad de ser leche espiritual. En otras palabras, no eran capaces de recibir alimento sólido, sino una leche así para niños recién nacidos. Por eso decía, es difícil de entender. Pero hagamos el intento. Vea el versículo 13 de Hebreos 6, Hebreos 6, 13. Fíjese bien cómo está garantizada su bendición, ¿verdad? Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, estamos refiriéndonos a Génesis 22, cuando Dios hizo la promesa, al no poder jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios juró por sí mismo, ¿verdad? De que esa promesa iba a ser fiel. Ahora bien, ¿y cómo fue el juramento? El juramento fue el siguiente, eso aparece en el versículo 14. Ciertamente le dijo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Esa fue la promesa de Dios. O sea, no solamente, o sea, el juramento vino como añadiduras, porque Dios era suficiente con su promesa para poder cumplir su palabra. ¿Qué dice la Escritura? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En otras palabras, cuando Dios dice algo, es para cumplirse. Tiene cumplimiento estricto. No hay nada, absolutamente nada, que pueda interrumpir el cumplimiento de una promesa de Dios. Amén. Ahora, pero por si eso fuera poco, Él vino y juró por sí mismo. Fíjese bien. Ya vamos a entender eso más adelante. Entonces, la promesa era, ciertamente te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. No solamente iba a ser una gran nación. ¿Quiere usted prueba de eso? Ve a Israel, hermano. Una nación grande. Bendecida, pero de una manera increíble. ¿Sabe que en estos momentos, esa nación pequeña, que es del tamaño de El Salvador, tiene debajo del suelo uno de los mayores yacimientos de gas que hay en el mundo? Creo que solamente lo supera Rusia. Pero ahorita, en este momento, todos los ojos de Europa, fíjese bien, usted sabe que la cantidad de dinero que le da Europa a Rusia por el gas, todos los ojos de Europa están puestos en Israel ahorita. De hecho, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ya firmó un convenio para proveerle gas natural, ¿verdad?, a Europa. Pónganse a pensar en la millonada. Acaban de hacer otro contrato para vender el sistema Patriot no solamente a Ucrania, sino a toda Europa. Le van a vender no sé cuántas baterías de esas
a Reino Unido, a España, a toda Europa. Si solamente el contrato creo yo que es con el Reino Unido, creo que solo el contrato con ellos son de 4.000 millones de dólares, solo a ellos por no sé cuántas baterías. Ahora, el yacimiento de Azov, ¿por qué le estoy mencionando esto? ¿Por Israel? No, por la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Israel es el descendiente de Abraham. Y a Abraham le dijeron, ciertamente te bendeciré con abundancia. Es lo que estamos viendo. ¿Y por qué yo trato de poner sus ojos en ellos? Es porque la promesa, así como se cumple en ellos, se cumplirá en usted también. ¿Y por qué se está cumpliendo en ellos? Porque un hombre fue capaz de obedecer a la voz de Dios. ¿Por qué vamos a ser bendecidos nosotros? Porque nuestro Dios nos ha dado indicaciones claras y nosotros estamos dispuestos a cumplirlas. Amén. Así se mueve Dios. No soy yo, es la Biblia, así lo dice él. Ahora, y vea usted el verso 15. Y como Abraham esperó con paciencia, porque esta cuestión es de paciencia, no es de un día para otro, es de paciencia. Usted sigue obedeciendo hoy, mañana, pasado, una semana, un mes, no importa, un año, 2 años, pero usted va a alcanzar la promesa, porque así como Abraham esperó, ¿cuántos años fueron? Le dije yo, 14 años, desde que salió de los caldeos hasta el momento en que le dieron su promesa, 14 años. Entonces, no significa que usted va a estar esperando 14 años. Dios se va a mover en el momento que usted alcance la madurez. Abraham no podía recibir esa promesa antes porque antes no estaba preparado. Pero si nosotros preparamos nuestros corazones y comenzamos con firmeza, usted va a alcanzar sus promesas. Dice, y como Abraham esperó con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora vea usted, ahí viene lo del juramento. Los hombres juran por uno mayor que ellos, ¿verdad? Y lo que se confirma a través de un juramento, bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? Hoy ese ya no es válido. Alguien promete algo y lo más probable es que eso vale más el papel que la promesa, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que cuando Dios prometió eso y juró por eso, era porque estaba dispuesto a cumplirlo. Ahora, a través de un juramento dice, no admite más discusión. Verso 17, por eso, vea, ahí viene lo suyo. Por eso dice, como Dios quería demostrar plenamente, escuche bien, como Dios quería demostrar plenamente a quienes, a los herederos de la promesa, que su decisión era inmutable, en otras palabras, que no variaría, pero ni un gramo, la garantizó con un juramento. No solamente la promesa, sino el juramento. Para que por 2 cosas inmutables, o sea, que no cambian. ¿Cuáles 2 cosas? La promesa y el juramento. Para que por esas 2 cosas, y en las cuales Dios no puede mentir, tengamos un poderoso consuelo, lo que hemos buscado refugio. ¿Ve usted cómo casa la iglesia ahí? Porque Pablo está escribiendo, dice, porque lo que hemos buscado refugio y nos hemos aferrado a la esperanza que se nos ha ofrecido. Una esperanza, dice el verso 19, que tenemos como una ancla firme y segura de nuestra vida y que penetra, dice, ¿hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? El que se parte. Qué maravilloso es Dios, Señor. Claro, por eso Pablo decía, oh profundidad del conocimiento de Dios, ¿quién podrá entenderte, Señor? Entonces, vea usted cómo Dios conecta todo. Ahora, como dice ahí, mucho que decir y quizás un poco difícil de explicar. Pero corramos ahora a Hebreo 11:17. Ya les he dicho que este es el salón de la fama de la Biblia, el capítulo 11 de Hebreo. Ahí vamos a encontrar qué fue lo que sucedió espiritualmente hablando en la vida de Abraham, verso 17. Por la fe, fíjense bien. ¿Ve usted? Ya le he explicado, por la fe. ¿Cuál fue la fe? La fe es la que escuchó, la que creyó y la que obedeció. Esa es la fe de Abraham. No es solamente creer, voy a creer, no funciona así la fe, hermano. Es fe obediente. Emuná es fe obediente, las 2 cosas.
Entonces, por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, Dios siempre te pondrá a prueba, hermano. Siempre nos pondrá a prueba toda la vida, ¿verdad? Esa es la naturaleza de Dios. Por la fe, cuando fue puesto a prueba, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, del que había recibido las promesas, ¿verdad? Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, es decir, estaba dando lo único que tenía, como la viuda que dio las dos blancas, que le dio todo lo que tenía al Señor. Y estando Jesucristo dijo, de cierto digo, esta mujer dio más que todos los demás, dio todo lo que tenía. Entonces, este hombre dio lo único que tenía, el heredero de la promesa. Eso estaba garantizado ahí en Génesis, en el capítulo 22. Ahí Dios le había dicho, en Isaac será llamada descendencia, en Isaac. Y ese mismo Isaac es el que ahora está amarrado ahí en el altar del sacrificio, a punto de ser ofrecido, y Abraham sin dudar. Entonces por eso dice, y aunque se le había dicho, a través de Isaac tendrás descendencia, ¿verdad? Entonces el verso 19, y es que Abraham, ese es el asunto, ahí está la mentalidad de Abraham, ahí es donde nosotros tenemos que conectarnos con Abraham. Y dice, y es que Abraham creía, fíjense bien, hasta dónde llegaba la fe de este hombre, creía que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. En otras palabras, en la mente de Abraham estaba que si él mataba a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Es lo que decía el chino al comienzo. Porque yo doy mis ofrendas, ¿por qué? Porque yo creo que Dios no se queda con nada. Por esa razón yo le entrego mi dinero al Señor, porque sé que Dios no se queda con nada. Pero cuando creemos de esa manera, hermano, o sea, usted prácticamente está, como dice Malaquías 3:10, probadme. Usted está probando a Dios. Él dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? Traer vuestros diezmos y alfolí. Eso es una promesa, hablando de las cosas físicas. Pero cuando usted cree, por ejemplo, usted tiene un problema de salud, por ejemplo, y usted dice, voy a ser fiel a Dios y no me voy a mover de su casa, voy a estar en la iglesia, no me importa que llueve, truene en la playa, yo voy a estar ahí y sé que voy a... Y cuando usted viene y comienza a pensar de una manera, no de manera positiva, no, usted está confiando en Dios, y usted comienza a ver cómo las cosas comienzan a solucionarse. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Ahora, hay gente que dice, yo tengo fe en Dios y se queda en su casa, hermano. Esa no es obediencia. Obedecer a Dios es hacer las cosas que Él dice, aunque yo no quiera. ¿Me entiende? Yo lo estoy desafiando a usted porque sé que usted es un guerrero, una guerrera. Sí que tiene la estatura suficiente como para poder soportar que yo le diga eso, hermano. Si usted fuera un recién nacido, quizás no se lo diría. Por ejemplo, hoy en la tarde tengo que reunirme con un par de personas que no les puedo decir eso que le estoy diciendo a usted. Tengo que tratarlo de una manera así, decírselo, pero de una manera diplomática. A usted se lo digo de frente, en la cara, porque sé que usted es una persona que ha venido caminando con Dios y que quiere conocer a Dios. Quiere que Dios le muestre su misericordia y su poder también. Entonces, por eso vea qué maravilloso esto. ¿Hasta dónde llegaba la fe de Abraham? Quizás es la fe de un niño, ¿verdad? Porque yo he visto hace algún tiempo, lo que pasa es que ellos ya no eran niños cuando hicieron eso, ¿verdad? Se murió ¿quién era? Creo que la mamá de un par de jóvenes. Y ellos dijeron, no le enterremos todavía porque mi mamá va a resucitar, ¿verdad? Yo dije, yo no me meto en eso, ¿verdad? Pero no resucitó, porque ya no eran niños, ¿verdad? Y tampoco su vida había sido como consistente para que Dios hiciera un milagro como ese. Además que nosotros no podemos andar tentando a Dios con cosas que nosotros no sabemos, no entendemos, no comprendemos. Pero sí puedo decir lo siguiente, hermano. No sé cómo Dios actúa y a mi esposa le detectaron una enfermedad respiratoria, ¿verdad?
El cardiólogo le dijo a ella, ¿y cuándo voy? Porque le recetaron oxígeno permanente. En la casa tenemos el tanque de oxígeno ahí detrás del asiento y un aparatito que supuestamente iba a andar con él para arriba y para abajo, y le dijo, oye, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera, le dijo. Porque su enfermedad no tiene retroceso, no tiene cura. Pero bueno, pues sí, uno se pone así como triste, así. Pero ella dijo, está bien. Y comenzamos a usar el aparato, o sea, no sé, todavía en otro tiempo usted la veía llegar con el aparato y estaba con el aparato desconectado en el culto. Y ella comenzó a orar, todo el mundo comenzó a orar. Yo sé que muchos de ustedes oraron por ella, ¿verdad? Pero más fue la fe de ella, porque ella se levanta toda la noche a orar por todo el mundo, menos por ella misma, ¿verdad? Y dijo, Señor, yo sé que tú me vas a restaurar mis pulmones. A estas alturas ya tiene quizás unos 3 meses de no usar el aparato ese, ¿verdad? Su saturación de oxígeno ha ido mejorando. No le digo que de repente, sí, hay momentos sí se pone débil, pero aquellos que la conocieron en esos momentos de dificultad, ¿verdad? Saben que ella ha cambiado muchísimo. Le pongo esto porque es lo que yo tengo a mano, hermanos, ¿verdad? Cada quien tiene sus milagros, sus propios milagros de contar. Pero Dios ha hecho un gran milagro en ella, ¿verdad? Y ya es la segunda vez de enfermedades así declaradas sobre ella, supuestamente incurables, que Dios ha revertido. Porque nosotros somos tan locos de creer que Dios es capaz de todo, ¿no? Decía el apóstol Pablo, soportadme en esta locura, decía él. Pues tenemos que ser igual de locos que Pablo. Pablo sí creía. Yo quiero creer de esa manera, ¿no? Que Dios es capaz de todo, de solucionarlo todo. Creo que Dios nunca se queda con nada, jamás se ha quedado con, por lo menos con nosotros, nunca Dios se ha quedado con nada. Dios se merece todo. Yo le podría dar mi vida, le podría dar todo lo que tengo, hermanos. Si todo es de Él. ¿Me entiende? Si cuando yo le doy algo a Dios, es que no se lo estoy devolviendo, es que es de Él. Si Él me lo prestó a mí, ¿me entiende? O sea, lo que usted tenga no es suyo. ¿Y sabe cómo se demuestra que no tenemos nada? El día que nosotros partamos de este mundo no se va a llevar nada. Todo fue prestadito. ¿Me entiende? Entonces, tratemos de desarrollar ese pensamiento de que Dios es capaz de resucitar aún a los muertos. Y usted lo miró con Lázaro, con la viuda de Naín, allá con los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo vimos con Jesucristo. Dios es poderoso para resucitar a los muertos, donde de algún día nosotros vamos a ser resucitados. Amén. Por eso dice, en sentido figurado, puede decirse que Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos. Si él hubiese descendido su mano, Dios lo hubiera resucitado, no con otro hijo, con ese mismo hijo, porque sobre él había una promesa, como sobre usted hay promesas de Dios. Entonces, para finalizar, déjeme explicarle algo que usted necesita entender. El verso 18 de Génesis 22. Para que no nos enredemos, dice, en tu simiente, y en toda la Biblia aparece, ahí donde dice tu descendencia, ¿verdad? Esa es la NBI, tu descendencia. Note que está en singular. No dice en tus descendientes, no dice eso. En esta versión, la Reina Valera dice en tu simiente, no dice simientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no fueron sobre los hijos de Jacob, que fue la promesa, sino que está en singular.
Y es singular, ¿qué quiere decir? Que era la simiente prometida. ¿Quién es la simiente prometida? Jesús. Fue sobre Jesucristo que fueron las promesas. La descendencia de Abraham más notable es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre Él fue la promesa. Entonces nuestras promesas hoy en día no descansan sobre Israel, no. Israel es solamente un espejo, un reloj que tenemos nosotros como para recordarnos cómo es la promesa de Dios. Pero las promesas de Dios han sido depositadas ahora sobre Cristo Jesús. Y sobre Él recae nuestra fe, nuestra obediencia. Y de Él obtendremos todas las cosas que nosotros necesitamos. Amén. Nos ponemos en pie un momento, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, sabiduría, hermanos, para poder afianzarnos de esta palabra. Esta palabra es una montaña de promesas, montaña de bendiciones. Oremos. Padre, aquí estamos. Te bendecimos con todo el alma, con todo nuestro corazón, Señor. ¿Cómo no vamos a amarte, Señor? ¿Cómo no vamos a reverenciar tu nombre? Si sobre ti, Señor, descansan nuestras expectativas. Sobre ti descansan, Señor, nuestras promesas, nuestros anhelos, nuestras necesidades están garantizadas por ti. Y por eso estamos aquí, Señor. Te agradecemos con todo el corazón. Te agradecemos el hecho de que tú siempre te acuerdas de nosotros. Y por eso te bendecimos. Y por eso te alabamos. Y por eso te exaltamos. Señor, ayúdanos a entender, Señor. Haznos prontos, prestos para entender tu palabra. No solamente escucharla, sino entenderla y aplicarla. Porque de esta palabra, de la obediencia que yo preste a tus mandamientos, depende la totalidad de mi vida. Y cuando hablo de eso, no hablo de dinero, hablo de la obediencia a la palabra. Si la palabra dice, no mentirás, pues yo no voy a mentir.